bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una historia llena de giros y emociones. El padre de Tubi finalmente ha tomado cartas en el asunto para proteger a su hija y a Lindo, y después de mucha lucha, la madrastra ha decidido irse, aunque llena de resentimiento. Pero, ¿qué secretos guarda el pasado de esta mujer? ¿Seguirá ella conspirando para hacerle la vida imposible a Tubi? No se lo pierdan. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para apoyarnos y seguir disfrutando de más videos como este. Comencemos. Tubi y Lindo se dirigieron al jardín temprano esa mañana con el sol comenzando a calentar el aire, sabiendo que era el momento perfecto para cosechar los frutos que tanto esfuerzo les había costado cultivar. Los dos hermanos estaban decididos a ayudar a su padre, comprendiendo que cada gesto, por pequeño que fuera, podía hacer una gran diferencia para el futuro de su familia. Con una mezcla de emoción y responsabilidad, Tubi y Lindo levantaron la vieja escalera de madera y comenzaron a trepar al árbol de durián, sus ojos brillando de concentración mientras buscaban los frutos maduros que colgaban de las ramas. Sabían que ese durián tan característico por su aroma único y penetrante podría traer algo de alivio a la economía de la familia. Además, la parcela de terreno también tenía árboles de café que poco a poco comenzaban a dar frutos, contribuyendo a una esperanza renovada de prosperidad. Los durian, con su piel espinosa y su carne dulce y jugosa, exhalaban un aroma delicioso que se mezclaba con la fragancia de la tierra húmeda. Tubi y Lindo, sonrientes y orgullosos de lo que estaban logrando, llenaron su cesta hasta el tope con los frutos más grandes y maduros. Cada durián era una promesa de esfuerzo bien invertido, de sacrificios que pronto darían frutos para mejorar la vida de su familia. Cuando miraron su cosecha, sintieron una satisfacción profunda. No solo porque el trabajo había valido la pena, sino porque por un breve momento podían imaginar un futuro mejor lleno de oportunidades para ellos y su padre. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero ese día en ese jardín sentían que estaban un paso más cerca de lograr la estabilidad que tanto anhelaban. Tras lo ocurrido en la casa, la madrastra, llena de frustración y rabia, había sido echada por su esposo después de semanas de abusos hacia los hijos de él. Cada día ella buscaba excusas para maltratar a Lindo y Tubi, siempre a la espera de una oportunidad para hacerles la vida aún más difícil. Pero lo que no contaba era con la paciencia de su esposo, quien finalmente explotó ante el abuso constante y la echó de la casa. Ahora, perdida en un mar de emociones y sin saber a dónde ir, la madrastra se encontraba vagando sola por un bosque de árboles de caucho, buscando refugio en la oscuridad de sus propios pensamientos. No era solo el rechazo de su esposo lo que la afectaba, sino la culpa que comenzaba a surgir en su interior, aunque la negó con fuerza. Desesperada, decidió hacer una llamada a su madre con la esperanza de encontrar algo de consuelo y orientación. Lo que en un principio parecía una simple conversación entre madre e hija, pronto se convirtió en un momento revelador, uno que nos desveló la verdadera razón detrás del comportamiento cruel de la madrastra. Lo que iba a decir en esa llamada cambiaría todo lo que pensábamos saber sobre ella. «Mamá, él ya no me quiere, me ha echado de la casa. No sé qué hacer», dijo entre sollozos. «¿Puedo irme a vivir contigo? Estoy perdida». La respuesta de su madre fue más fría y dura de lo que ella esperaba. Su tono era autoritario, sin rastro de compasión. «No, es tu culpa, no aprendes. La última vez tu exmarido te dejó por ser una mujer difícil y egoísta. Ahora tengo un hombre bueno para ti, pero tú lo dejaste ir.
Haz lo que quieras, pero no vuelvas aquí. No lo permitiré. La madrastra, atónita y sin palabras, quedó paralizada por la dureza de la respuesta. Por un momento se quedó en silencio asimilando las palabras de su madre. No solo había perdido a su esposo por su actitud, sino también el apoyo de la persona que en teoría debería estar de su lado. En ese instante la verdad de su situación se hizo completamente evidente. Había arruinado sus oportunidades por su propio comportamiento. Pero lo más doloroso de todo era que en lugar de reflexionar sobre sus errores, seguía preocupada por cómo podría salir adelante sin que la vida de su hijo biológico se viera afectada. La madrastra tenía un hijo de una relación anterior que ahora estaba en la universidad, y lo que más le preocupaba era que si los hijos de su esposo se quedaban en la casa, tendría que gastar dinero en ellos, lo que dejaría poco para enviarle a su propio hijo. Esta obsesión por su bienestar personal la cegó aún más, y lo único que podía pensar era cómo lograría que los hijos de su esposo se fueran de la casa para que ella no tuviera que cuidar de ellos. Después de esa conversación, la madrastra, humillada, pero con la cabeza llena de planes oscuros, decidió que lo único que podía hacer era regresar a la casa y pedir perdón a su esposo, aunque fuera solo una estrategia para recuperar su lugar. Pero no se detendría allí. Su objetivo era claro. Su plan era que Tubí y Lindo se fueran a vivir solos, de manera que ella pudiera seguir manipulando la situación para que su hijo recibiera la mayor parte de los recursos sin que nadie más lo impidiera. La crueldad de sus intenciones era aterradora. Mientras tanto, Jay y su familia seguían luchando por reconstruir su vida, ajenos a los oscuros planes que su esposa aún estaba tramando. ¿Cómo podía alguien tan despiadado existir en un entorno que debería estar lleno de amor y protección? ¿Cómo había llegado el padre de Tubí a casarse con una persona así? ¿Y tú qué harías si fueras Tubí enfrentando a una madrastra tan cruel? ¿Cómo enfrentarías a una mujer que parece empeñada en destruir tu felicidad y la de tu familia? Los obstáculos no se acaban aquí y la historia de Tubí y su familia está lejos de terminar. Pero una cosa es clara: el amor verdadero siempre encuentra una manera de superar la maldad, por muy poderosa que sea. La madrastra, tras días de vagar sin rumbo, decidió finalmente regresar a la casa. Cuando cruzó la puerta, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, como si todo el sufrimiento acumulado finalmente saliera a la luz. Lloró desconsoladamente mirando a su esposo con una expresión de desesperación, como si tratara de hacerle creer que su partida había sido un error, que ella solo se había alejado porque sentía que él ya no la quería. Con una voz temblorosa, se acercó a él y comenzó a recriminarle su indiferencia, acusándolo de no haberla buscado durante esos días en los que estuvo fuera. ¿De verdad ya no me amas? Me fui por unos días y ni siquiera trataste de buscarme. ¿Por qué me dejaste ir tan fácilmente?, dijo entre sollozos, con una mezcla de tristeza y reproche. Su actuación era impecable, como si realmente se arrepintiera, pero en el fondo todos sabían que su regreso tenía otros motivos. El esposo, con el corazón blando y aún vulnerable a los lamentos de su mujer, comenzó a sentirse culpable. Intentó consolarla, abrazándola con un gesto de compasión, diciéndole que, aunque entendiera su dolor, no podía permitir que siguiera actuando de esa manera con los hijos que él ya tenía. «No puedes seguir tratándolos así», le dijo con una voz firme pero cariñosa. «Ellos son parte de mí. Si no puedes respetarlos, al menos no los maltrates. Ya basta de gritos y malos tratos. Si no puedes ser amable con ellos, lo mejor es que no hagas más daño». La madrastra, escuchando estas palabras, asintió,
como si realmente comprendiera la gravedad de sus actos. Pero en su interior sabía que solo estaba adoptando una postura conveniente para regresar a la casa. Ella no tenía otro lugar a donde ir y sus motivos eran claros. Su orgullo y necesidad de control la habían hecho volver no el amor o el arrepentimiento. Con una sonrisa forzada, ella aceptó las palabras de su esposo fingiendo ser una mujer comprensiva y dispuesta a cambiar. «Tienes razón», dijo con voz baja, casi sumisa. «Voy a intentar ser mejor. Lo haré por ti». Pero sus intenciones no eran tan puras. Sabía que su regreso era solo el primer paso en un plan más grande, un plan para recuperar lo que sentía que le pertenecía y no se detendría hasta conseguirlo. El esposo por un momento sintió una falsa sensación de alivio, creyendo que su esposa había cambiado, pero algo en su interior le decía que no todo estaba resuelto. Aún así, no pudo evitar caer en las palabras de ella atrapado en la red de sus promesas vacías. Tubí y Lindo seguían trabajando arduamente en el campo, recogiendo los durianes con esmero. La tarde se había teñido de un cálido sol y la brisa fresca traía consigo el dulce aroma de los frutos. Después de tanto esfuerzo, se tomaron un momento para disfrutar de uno de los durianes que habían cosechado. Al abrirlo, la carne dorada y jugosa les regaló un sabor tan exquisito que Tubí no pudo evitar sonreír con satisfacción. «Hace mucho tiempo que no comía un durian tan delicioso», dijo Tubí con una mirada de alegría saboreando cada bocado. Era un pequeño placer, pero en ese momento ese sabor les daba esperanza, un respiro en medio de las dificultades. Una vez terminado su merecido descanso, Tubí y Lindo cargaron la canasta llena de durianes y se dirigieron al mercado para intentar venderlos. A pesar de los esfuerzos, no lograron vender tantos como esperaban. El mercado estaba tranquilo y el dinero que habían ganado no era suficiente para cubrir las necesidades inmediatas. La preocupación se reflejaba en sus rostros, ya que sabían que el dinero de ese día era vital para seguir adelante. Pero en ese preciso momento apareció alguien inesperado: Alan. Él era el joven que había ayudado a Tubí en el pasado, un chico amable y atento, siempre dispuesto a echar una mano. Alan no venía solo a comprar, sino que estaba allí para vender cocos, los cuales ya había agotado por completo. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa amigable. Al notar que Tubí y Lindo todavía tenían durianes por vender, Alan no dudó en acercarse y ofrecer su ayuda. Con una sonrisa encantadora se ofreció a ayudarles a vender el resto de los frutos. Era un gesto desinteresado, pero Tubí no pudo evitar sentirse agradecida. Alan, con su simpatía natural, rápidamente hizo que los durianes se vendieran a los clientes y en poco tiempo la canasta estuvo vacía. Alan se mostró encantador no solo por su ayuda, sino por su actitud cálida y generosa. Parecía que de alguna manera siempre estaba dispuesto a estar allí cuando más lo necesitaban. ¿Será que Alan en silencio guardaba un cariño especial por Tubí? Yo no podría evitar pensar que este joven no solo quería ayudar por bondad, sino que también veía en ella algo más. Cuando finalmente terminaron de vender todo, Alan, con una mirada llena de amabilidad, se ofreció a llevar a las dos hermanas de regreso a casa. Tubí, al ver la oportunidad de descansar y el deseo de agradecimiento, aceptó su ofrecimiento sin pensarlo demasiado. Era un gesto que parecía tan natural entre ellos, y aunque no lo dijeran en voz alta, todos sabían que había algo más que simple amistad en el aire. Tubí y Lindo regresaron a casa después de haber terminado de vender los durianes en el mercado, agotados pero contentos por el esfuerzo realizado. Al llegar a la puerta de su hogar,
Ambos sentían una extraña sensación, una mezcla de miedo y ansiedad. El ambiente en la casa había cambiado y lo primero que notaron fue la presencia de la madrastra. Había vuelto y su regreso sembró una sensación de tensión inmediata en el aire. Mientras los dos hermanos entraban en la casa, su risa y sus canciones que momentos antes llenaban de alegría el día, se apagaron por completo al ver a la madrastra de pie en la puerta. El silencio invadió la habitación y el miedo se apoderó de ellos. Tubí y Lindo se acercaron vacilantes y con una voz temblorosa saludaron a la mujer que siempre había sido una figura temida en sus vidas. Con el corazón acelerado, Tubí rápidamente sacó de su bolsillo el dinero que ambos habían ganado en la venta de frutas y se lo extendió a la madrastra como si fuera una obligación más que una muestra de agradecimiento. Pero la madrastra, con una expresión fría en el rostro, rechazó el dinero al principio diciendo: no lo quiero. Guarda ese dinero para ti misma y cómprale algo de comida a la familia. No hace falta que me des nada. Tubí, aunque sorprendida por la respuesta, no dijo nada y guardó el dinero de nuevo en su bolsillo sin poder entender realmente lo que estaba pasando. Sin embargo, en ese mismo momento, el padre de Tubí salió por la puerta, sus pensamientos llenos de dudas. Se preguntaba si su esposa estaba actuando de verdad con cariño hacia sus hijos o si solo estaba jugando un papel para ganarse su confianza. La verdad es que él sabía que la madrastra había causado muchos problemas a Tubí y no podía ignorarlo. Pero en ese momento, lo que más le preocupaba era encontrar un lugar seguro para que Tubí pudiera vivir un lugar donde no tuviera que seguir sufriendo. Justo cuando el padre se alejó de la casa, la verdadera cara de la madrastra salió a la luz. Ella, sin ningún remordimiento, tomó casi todo el dinero que Tubí había ganado, dejando a los niños con apenas unos pocos billetes. Le dijo a Tubí que no debía decirle nada a su padre, exigiéndole que guardara silencio. No le digas nada a tu padre, ¿entendido? Si lo haces, me aseguraré de que las cosas se compliquen aún más para ti. Este dinero es mío ahora, dijo con una sonrisa cruel en los labios. Con una rapidez inusitada, la madrastra dejó a Tubí solo con una pequeña cantidad de dinero suficiente para que no fuera completamente evidente el robo, pero nada comparado con lo que realmente le correspondía. Ella se aseguraba de que cada día que pasara su vida dependiera de lo que pudiera sacar de la familia de su esposo. Mientras tanto, ella ya había hecho planes para usar ese dinero en sus propios caprichos, seguir viviendo a costa de ellos y mantener su control sobre la familia. ¿Qué tan lejos llegará la madrastra para continuar con sus manipulaciones? ¿Qué nuevos planes malévolos tramará para perjudicar a Tubí y a Lindo? Su avaricia no tiene límites y parece que no habrá descanso para los hermanos mientras ella esté en sus vidas. ¿Cómo deberían reaccionar Tubí y Lindo ante esta situación? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Déjanos tus pensamientos y comentarios sobre esta historia en la sección de abajo. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de las próximas actualizaciones. Nos vemos en el siguiente video y recuerda, cada acción tiene su repercusión. Và bố của Tử Vi đã bảo vệ cô ấy khỏi những sự áp bức của người mẹ kế, và bà ta đã tức giận bỏ nhà ra đi. Bà ta nói rằng là bà ta sẽ không quay về ngôi nhà này nữa và sẽ trở về với mẹ của bà ta. Tuy nhiên, sau khi bỏ đi được vài ngày thì chúng ta đã biết được quá khứ của bà ta là một con người như thế nào. Bà ta gọi điện về cho mẹ và muốn rằng mẹ sẽ
cho mình quay về. Vì bà ta biết rằng vì bà ta biết rằng là bây giờ Tử Vi đã trở về và bố con họ yêu thương nhau, và cũng do một phần bà ta rất quá đáng thì chúng ta mới biết rằng bà ta đã lấy một đời chồng và đã bị chồng cũ bỏ, bởi vì tính cách của bà ta. Và bây giờ bà ta lấy một người chồng thứ hai, là một người chồng hiền lành tốt bụng, đó chính là bố của Tử Vi. Thì bà ta vẫn còn một người con riêng nữa. Bà ta sợ rằng khi Tử Vi trở về đây thì phải nuôi thêm Tử Vi và con cái và người con trai của người chồng cũ và người chồng hiện tại, người con trai riêng của người chồng hiện tại, và sẽ không có đủ tiền để gửi cho con riêng của mình với người chồng đầu tiên. Thì bà ta đã biết rằng bây giờ không thể trở về nhà mẹ đẻ lần nữa, thì đã diễn một màn kịch để trở về nhà với người chồng hiện tại và tìm cách âm mưu nào đó sẽ đẩy Tử Vi và người con trai riêng của người chồng hiện tại ra ngoài.